Pues seguimos estudiando la Biblia y abrimos o buscamos, si tenemos en los móviles, el Salmo número 4, Libro de los Salmos, capítulo 4. Antes del versículo 1 hay una pequeña nota en el Salmo que dice al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Y ahí empieza el versículo 1 diciendo: respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba angustiado, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. En algunas Biblias pone ahí a continuación Selah. Sabed, pues, que el Señor ha escogido para sí al que es justo. El Señor oirá cuando yo a Él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón cuando estáis en vuestra cama y callad. Selah, otra vez. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Predicando en los Salmos. Llevamos unos días escuchando algo del Salmo 1, hay alguna predicación en Murcia, en el Salmo 2, lo podéis ver en YouTube, los días 25 de enero, 8 de febrero. Hablé un poco del Salmo 3, pero en el culto de oración eso no está grabado. Más que por temas de promocionar la predicación en sí, por tener una idea de que hay una continuidad o que parece que hay una continuidad en lo que se va diciendo en los Salmos. Y es importante porque nos identifican, lo que se habla o lo que se dice aquí, muchas veces identifica las emociones del salmista con las emociones que podemos tener también nosotros. Ya hemos hablado muchas veces que lo que se lee o lo que se oye en la Biblia está hablando de una época de hace muchísimo tiempo y tal vez nos parece que no se nos está hablando al tiempo de ahora, siglo XXI, 1 de marzo de 2026. Pero estas emociones no han cambiado. Las emociones del ser humano siguen siendo las mismas. Y Dios, que conoce esto, precisamente nos ha dejado este precioso libro que nos ayuda precisamente a cómo trabajar con este tema de la gestión de las emociones o el uso de las emociones. Actualmente es un tema que tal vez se oye mucho porque tiene mucho que ver con la salud mental, ¿verdad? Estamos hablando eso de hay que tener en cuenta que las emociones que tenemos pues las podemos usar y eso ayuda a que tengamos mejor salud mental. Ya sabemos también que cada vez hay más ansiedad, ¿verdad? Hay más depresión, pero esto siempre ha habido, ¿eh? Ansiedad y depresión siempre ha habido. Pero en el tiempo en el que estamos ocurre, entre otras cosas, porque es un mundo que cambia muy rápido. No da tiempo a asimilar esos cambios. Es difícil hoy en día planificar a largo plazo o incluso anticiparse, porque siempre hay imprevistos. Lo acaba de decir Álvaro, ¿verdad? Ya, pues ayer el bombardeo y todas estas cosas. Siempre hay algo que te impide planificar. Y esto genera mucha ansiedad, se forma un bucle. Y es interesante porque afecta a todas las edades. Han subido los adolescentes también, pero está afectando también a los adolescentes y a los niños. Los centros de salud mental infanto-juvenil están desbordados. ¿Qué está pasando, verdad? Antes parecía que esto era un tema solamente de las personas mayores, pero se está dando a todos los niveles, en todas las edades. Y llegamos a este Salmo, Salmo 4, Salmo conocido, ¿verdad? No sé si todavía hay alguien aquí que tiene en su cama, en la parte de arriba, este último versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿verdad, Silvia? Eso es un clásico de acostarnos y recordar esto.
Pero vemos en este salmo que además de que nos ayuda a Dios a dormir precisamente, es que Dios nos ayuda en ese uso de las emociones o la gestión de las emociones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios esto? Como estamos hablando, puede haber cierta continuidad en los capítulos anteriores. Si vemos el Salmo 3, en la parte de arriba, dice Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. ¿Bien? En el Salmo 4, acabamos de leer, no nos dice mucho más, solamente nos habla de que está destinado pues, al músico principal, sobre un término que no se sabe muy bien qué significa, Nehinot, y se sabe que es un salmo de David, o por lo menos dedicado a David, ¿no? Pero en el Salmo 3 ya nos habla de una cosa que sucedió, y lo relata el segundo libro de Samuel en el capítulo 15, y es que David, que era un rey, pues tuvo un problema gordo, y es que su propio hijo le robó el trono. Y cuando esto ocurría en aquella época, no era simplemente que te quito del trono y ya está, es que mataban al rey que había, mataban a toda la familia, y él lo que tuvo que hacer es salir huyendo. Entonces, en esa huida, nos dice en 2 de Samuel 15, cuando queráis lo podéis leer, él acampó en un momento dado, esperando instrucciones para ver a dónde tenía que ir o qué tenía que hacer, porque la cosa pintaba muy mal. Pues en esa circunstancia se relata el Salmo 3. ¿Cómo lo hubieras pensado tú? Tu vida corre peligro. Bueno, no voy a decir tu hijo, pero cualquier situación en la que estás en un momento límite. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo crees que te hubieras sentido? Las emociones salen ahí, eso es algo normal, natural. Si eres ya una persona que cree en Jesucristo, pues a veces uno tiene conflicto porque dice, hombre, pero si yo creo en Jesús, yo debería estar tranquilo, pero no lo estoy. David no lo estaba y él creía en Dios. Y por eso escribe esto, y por eso nos sirve a nosotros. Y las personas, por supuesto, que no creen en Jesucristo, ya es la desesperación total. Se había acabado la estabilidad del reino. ¿Estaría triste? ¿Estaría enfadado? ¿Estaría nervioso? ¿Estaría ansioso? ¿Estaría indeciso? Bueno, el Salmo 3, si lo empezáis a leer, pues empieza con una queja diciendo, Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Él está expresando esa mala racha, pero se da cuenta de algo muy importante. Él acampa en el sitio donde paró un momento con todas las personas que huyeron de Jerusalén, duerme y se despierta. Capítulo 3, Salmo 3, versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. En medio de esa cantidad de emociones, se da cuenta que él, si se ha despertado, es por la misericordia de Dios. Él no lo merecía. Y Dios le había dado un día más. Al final de ese salmo, el capítulo 3, pues él termina diciendo precisamente que depende de Dios, quien da la salvación y la bendición. Dice, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero el día sigue. Él sigue en ese campamento. Su hijo Absalón le sigue pisando los talones. El problema sigue estando ahí. Ya ha dicho todas sus emociones, ya ha expresado su confianza en Dios y el día sigue. Y el mundo sigue también, y sigue igual, con sus cambios, con sus guerras, con sus bombardeos, con sus amenazas de que va a volver a subir el petróleo, de que el cambio climático nos va a dejar sin agua, sin luz. ¿Y qué hacemos? Si nos fijamos en lo que dice la gente a nuestro alrededor, pues hay una gran descarga de emociones. Pues hay enfado, hay tristeza,
hay indignación, incluso a veces hay apatía, gente ya que paso ya de todo, me da igual, indiferencia, ¿verdad? ¿Y qué hace el salmista precisamente en el capítulo 4? Él clama a Dios por justicia. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Y vuelve a pedir misericordia. Vuelve a pedir ser oído. Nos da la sensación, leyendo el Salmo 3 y leyendo el Salmo 4, que la persona que escribe esto, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, está convencida de que la oración es algo necesario. La oración no es una opción y no es un recurso solamente por si todo falla, pues ahí tengo la oración. La oración, como el aire que respiramos, como la comida, es necesaria. Y aquí lo vemos a un salmista que lo está pasando fatal, pero está convencido de que tiene que hablar con Dios. Respóndeme, ten misericordia. Y va hablando con Dios. Y decíamos al principio, ¿cómo actúa Dios en la gestión de nuestras emociones? Pues lo vemos en el versículo 1, dice, cuando estaba angustiado, tú me diste alivio. En otra versión dice, tú me hiciste ensanchar. O tú me diste alivio. Ya lo decía el apóstol Pablo, si leemos en Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Con toda oración y ruego, dando acción de gracias. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios da alivio en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué alivio nos da Cristo Jesús! Él no espera a que pase el problema. Dice, cuando estaba angustiado. No dice, ya cuando se terminó mi angustia, pues ahí Dios me dio... Cuando estaba angustiado, Él me dio alivio. Nos recuerda, ¿verdad?, otras historias de la Biblia. Por ejemplo, los amigos de Daniel, cuando estaban en el horno de fuego. ¿Os acordáis de esa historia? Y Dios no bajó la temperatura del horno, ni apagó las llamas. Estaba allí cuando estaban en angustia. Y cuando Daniel estaba con los leones, Dios no llegó y mató a los leones, o los espantó y los echó. Dios estaba allí, en la noche de angustia con Daniel. Ese Dios es el mismo que hoy también interviene en nuestras emociones, dándonos alivio. ¿Cómo hace Dios también con nuestras emociones? No solamente nos da alivio. Vemos algo muy interesante, y es que el salmista, cuando está hablando aquí, pues no está fuera del problema, no se ha metido en una caja de cristal y se aísla y se da cuenta de los problemas que tiene a su alrededor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos en el mundo, es lo que nos dijo Jesús, ¿no? Nos dijo que estaríamos en el mundo, aunque Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, pero aquí nos ha dejado con los problemas que tiene el mundo. Y como decíamos, el ejército de Absalón pues estaba ahí. Y a ver, lo que hace aquí David, se queja precisamente contra ellos, o sea que eso no está mal hacerlo, forma parte de nuestras emociones, ¿verdad? La honra o la gloria de David, su reinado, se había traspasado a Absalón. Él había pasado de ser rey a ser un fugitivo. Por eso dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y además sigue diciendo, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira.
Si leéis en la historia, Absalón había conseguido ese reino robando el corazón de la gente de Israel, engañando, mintiendo. Hay, digamos, una conciencia de David de que las cosas que hay a su alrededor van mal, porque realmente en el mundo hay un engañador, que es el diablo, que es padre de mentira, que influye precisamente en ese mal ambiente que se respira en aquella época, pero también nosotros. Y cuando dice eso de amaréis la vanidad, en nuestros días nos damos cuenta también, ¿verdad?, de cuánta superficialidad o cuánta vanidad en algunas conversaciones, que a lo mejor lo más importante es el color de una ropa o cómo iba vestida tal o cual persona o con quién estaba o de quién estaba enamorada, o tal vez es más importante los deportes, la tecnología, o cuál es el último modelo de tal o cual móvil. Vanidades. Sí, está bien pensar esto, pero ¿nos damos cuenta que es la conversación más importante? Además de tantos engaños que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Le llaman ahora los fake news, la publicidad engañosa, o incluso el hacernos creer que si en una plataforma de redes sociales tenemos muchos seguidores o tenemos muchos likes, es que tenemos muchos amigos. ¿Qué sociedad más curiosa, ¿verdad? Se han inventado los electrodomésticos y bueno, pues ya que tenemos lavadora no hace falta lavar la ropa a mano. Y ya que existe el lavavajillas, pues no hace falta lavar los platos a mano. Pero tenemos menos tiempo. Y ahora hay unas redes sociales que te permiten hablar con todo el mundo, tener comunicación y estar, pues tal vez más bien relacionado, pero estamos más solos que antes. Y tenemos una serie de recursos, vamos, para estar en paz, y estamos cada vez más angustiados. Esto nos lleva a preguntarnos precisamente qué hace Dios, cómo va a terminar todo esto. Pero sorprendentemente, Dios va a revelar su gracia. En el versículo 3 dice: «Sabed pues que el Señor ha escogido para sí al que es justo». Aquí está revelando su gracia, su misericordia y su justicia. Dice aquí, Él ha escogido. Ya lo dijimos antes en el Salmo 3. David no ha hecho nada para merecer esto, para que Él sea oído por Dios. Y es que nosotros no merecemos ser oídos por Dios, pero Él, Dios, ya con los ojos del Nuevo Testamento, ha puesto a Jesucristo como único mediador entre las personas y Dios. A Él solamente nos podemos acercar por la fe. También nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios, con nuestras emociones, además de darnos alivio, nos da confianza. Versículo 8 dice: «Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Es con esta confianza que el salmista también ve a su alrededor personas que tal vez tengan buena intención, a lo mejor, vamos a decir, los propios de su ejército, que también están demostrando sus emociones. Puede ocurrir que también nosotros como creyentes veamos a otros hermanos y hermanas, cuando nos juntamos, que también demuestran sus emociones por las situaciones que puedan estar atravesando. Dice: «Temblad y no pequéis». Esta palabra temblad, el apóstol Pablo en Efesios dice: «Airaos y no pequéis». Es una traducción confusa, parece que tiene que ver con enfadarse, y es algo que nos puede pasar a todos. A veces, como creyentes en Jesucristo, podemos sentirnos mal cuando nos enfadamos, como: «Perdón, Señor, por enfadarme». Es una emoción más, totalmente normal y lógico. Ahora,
que tengamos esas emociones de enfado, de tristeza, de desesperación, etcétera, y que el mundo esté como está, nunca es una excusa, nunca puede ser una excusa para pecar. Muy bien, podemos tener estas emociones, pero cuidado, porque ante todo estamos delante de Dios y se nos llama a no pecar. Pero en vez de eso, se nos llama a meditar en nuestro corazón y callar. Es tremendo. Parece, os lo digo sinceramente, que estoy leyendo un manual de psicoterapia, pero tal cual. Meditar y callar. Y eso sí, ofrecer sacrificios de justicia. Es decir, aunque las cosas estén como están, Dios nos ha puesto para marcar la diferencia. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos seguir haciendo justicia, la justicia de Dios en este mundo. Es decir, mientras Jesucristo no vuelve, mientras Jesucristo no viene, tenemos mucho por hacer aquí. Claro que nuestras emociones nos frenan y todo esto, pero no pecar, meditar, callar y actuar. Es con esa confianza que Dios nos da que podemos hacer esto. Los creyentes en Jesucristo seguimos teniendo también una lucha con el pecado y cuidado porque podemos caer en la apatía, es decir, en creer que ya voy a tirar la toalla, no hay nada que hacer, o incluso en la rebeldía. Hay que decir no al pecado, meditar y actuar. Podemos, precisamente con esta confianza en Dios, vivir como Cristo, decir siempre la verdad, servir en la iglesia, ayudar a las personas necesitadas, cuidar a nuestro entorno, nuestra familia y, por supuesto, hablar de que solo en Cristo hay, lo que vimos en el Salmo 3, salvación y bendición. Dios nos hace vivir confiados en Cristo, por tanto, confiamos en el Señor. Por último, hemos visto que Dios nos ayuda en nuestras emociones, dándonos alivio, haciéndonos vivir confiados. Y en el versículo 6 hay una expresión muy interesante también que dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista? Los que dicen eso de ¿quién nos mostrará el bien? ¿Lo están diciendo en tono de burla? Eso lo habremos visto, ¿verdad? Anda, tú sí que eres cristiano, que tú crees en Cristo. Sí, sí. ¿Y por qué Dios permite que esto y lo otro, verdad? ¿Quién nos mostrará el bien? Si el bien no existe al final. ¿Es un grito de desesperación? Yo pensaba que esto iba a cambiar y va todo peor. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Es incertidumbre? Y sin contestar por qué está diciendo esto, el salmista vuelve a invocar la bendición, la gracia del Señor, y nos da una manera más de cómo actúa Dios con nuestras emociones. Él dice: alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro, tú diste alegría a mi corazón. Nos da alivio, nos hace vivir confiados y nos da alegría. ¡Wow! Esto solamente puede venir de Dios, ¿eh? Aquí no hay manuales de psicoterapia ni nada. Es tremendo. Si preguntamos a la gente, o si nos preguntamos ahora mismo, porque nosotros estamos también ahí, ¿qué es lo que alegra tu vida? ¿Qué es lo que alegra mi vida? ¿Qué creéis que alegra a la gente de la vida? ¿Qué creéis que es lo que alegra la vida de la gente? Pues muchos dicen que me toque la lotería, ¿verdad? Algunos dicen pues que gane mi equipo. Es algo que a algunos creyentes les desilusiona, pero es una realidad que tenemos que rescatar, recuperar
y que tenemos que hablar también a las personas que existe una cuestión que son las bendiciones espirituales. Esto es clave. Existen bendiciones espirituales. Estamos en un entorno en el que me da alegría todas las bendiciones que hay, pues lo ha dicho antes Álvaro muy bien, de trabajo, casa, todo, y lo necesitamos, por supuesto. Pero ¿somos conscientes de la alegría que nos da el Señor con las bendiciones espirituales? En Efesios, en el capítulo 1, os invito a que vayamos a ese texto, de los versículos 3 al 14. Es un texto que le gusta mucho al pastor de esta iglesia, pastor David Aguilar. Él ha hablado sobre este texto muchas veces. Y fijaros cómo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo, atención, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¡Wow! Es un texto que vale la pena ir viendo porque dice, entre otras bendiciones, Dios nos escogió en Cristo. Aquellas personas que creen en Jesucristo son escogidas de Dios. Podemos pensar que a lo mejor estás en un ambiente en el que siempre van a escoger a este o al otro porque sabe más o porque tiene más dinero, y a mí nunca me van a escoger. Dios, el Creador, te ha escogido en Cristo. ¡Buah! Esto es una bendición tremenda. Más adelante, en el versículo 6, dice, nos hizo aceptos. Dicho de otra manera, nos aceptó. ¿Con cuánta facilidad se nos rechaza? Qué fácil es rechazar. Y vivimos en un mundo en el que se rechaza a algunos o a otros dependiendo de tal o cual característica, creencia. Pero Dios nos ha aceptado en Cristo. Versículo 7. En Él tenemos redención, el perdón de pecados. Somos conscientes, lo acabamos de celebrar ahora, de que Dios nos ha perdonado los pecados en Cristo. A ver, por nosotros mismos no podemos librarnos del poder del pecado. Y Dios lo ha hecho con la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Por eso, este salmo cuando dice, tú diste alegría a mi corazón, que todavía no estaba escrito Efesios 1 del 3 al 14, es importante que nos haga recordar que Dios siempre me bendice. Ojo, siempre me bendice, aunque me falte trabajo, aunque me falte dinero, aunque me falte casa, aunque me falte de todo, porque en Cristo, lo acabamos de leer, tenemos toda clase de bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Interviene Dios en nuestras emociones? Por supuesto. ¿Nos da alegría al corazón? Por supuesto. Y ojo, dice aquí, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que tiene el mundo es dependiendo de las cosas materiales. Las cosas espirituales, eso no es tan importante. Cuando ya todo me va bien, cuando abunda mi grano y mi mosto, cuando tengo éxito, ahí es cuando viene mi alegría. Pero el Señor da alegría a nuestro corazón siempre, con toda clase de bendiciones espirituales. Este mensaje lo tiene que saber el mundo. Pues el día en el campamento de David, que ha huido de Absalón, ya se está terminando.
y ya toca dormir. Y ya viene el versículo 8. Cuesta dormir, ¿verdad? Cuando hay tantos problemas. Otro problema que tenemos en nuestro tiempo, el insomnio. Me refiero más bien a un insomnio relacionado con los problemas que nos rodean, enfermedad, preocupaciones de todo tipo, que nos quitan la paz. También dice Pablo en Efesios que Cristo es nuestra paz. Y ya hemos dicho lo que hablaban en Filipenses, que la paz de Dios nos va a dar. Es esa paz que deja a David acostarse y dormir. Porque el Señor actúa en sus emociones, actúa también en las nuestras. Nos da alivio, nos hace vivir confiados, nos da alegría. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén.